En el nombre de Jesús, hoy vamos a seguir con nuestra secuencia de enseñanzas del libro Nueva Vida. Hoy tendremos la segunda enseñanza titulada Su nueva vida. El versículo a memorizar que ustedes tuvieron que haber aprendido es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas serán hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. En la introducción podemos ver que dice: hay mucha gente en este mundo que están decepcionados por la manera que han vivido su vida. Muchos desearían que de alguna manera pudiesen volver al pasado, borrarlo y empezar de nuevo. Esto es exactamente lo que Dios ha hecho en las vidas de aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Acuérdense que previamente ya les hablé del nuevo nacimiento. En el video anterior hablamos de cómo nacíamos de nuevo. Esto es, por supuesto, el milagro más grande que cualquier persona puede experimentar. Cuando hablamos de milagros, nosotros a veces pensamos que un milagro muy grande es que una persona sea sanada de una enfermedad, de pronto estaba a punto de morirse y fue sanado, y vemos como que ese tipo de cosas como algo tan grande, y sí es algo muy grande, pero lo vemos a veces como tan grande, tan poderoso, tan como si fuera lo último que nos podría haber pasado, o que seamos guardados de un accidente, o bueno, tantas cosas que Dios hace todos los días por nosotros, pero realmente el milagro más grande que nosotros podemos experimentar es la salvación. No hay un milagro más grande que este. Es saber que yo llego a Jesucristo, mi Dios, con todos mis pecados y con todo el peso de mis pecados, y destinada completamente a una muerte eterna en el infierno, y de repente aceptando a mi Señor, aceptando la salvación, arrepintiéndome de mis pecados y aceptando a Jesucristo como mi Salvador, bautizándome en el nombre de Jesús. Yo ya quedo completamente nueva, y Él ya me va a empezar a ver como una nueva criatura. Ese es realmente el milagro más grande que una persona puede experimentar. De pronto no es una sanidad, de pronto no es que algo así como nosotros podríamos llegarlo a ver como algo demasiado maravilloso, pero si hay algo verdaderamente maravilloso es saber que tú eres una nueva criatura en el Señor, y que todo lo que hiciste en el pasado se quedó en las aguas, y que ya yo soy nuevo. Eso es el milagro más grande y la decisión más grande que uno puede tomar en esta vida. A veces las personas piensan que la decisión más grande de esta vida, que tomaron en esta vida, fue casarse, o o escoger una carrera para estudiar, y a uno en la vida todos los días estamos tomando decisiones, pero la decisión de ser hijo de Dios, la decisión de entregar su vida a Jesucristo, sin dudas es la decisión más grande que usted puede tomar en su vida, porque es donde usted está tomando la decisión a dónde va a ir en la eternidad. Bueno, vamos al punto número 1. Una nueva creación en Cristo. Cuando Dios nos llenó con su Espíritu Santo, Él nos dio un nuevo espíritu que afectó nuestro corazón. Ezequiel 11:19 dice que quitar el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne y pondrá un espíritu nuevo en nosotros. O sea que nosotros, antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, teníamos un corazón de piedra endurecido por el pecado, y Él nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha regenerado nuestro espíritu, que ya es nuevo nuestro espíritu ante los ojos del Señor. En Romanos dice: el nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza, pero de todas maneras podemos dejar que nuestra vieja naturaleza nos domine. Efesios 4:22-24 nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nosotros ya no, o sea, nuestra naturaleza, cuando hemos sido redimidos, nuestra naturaleza es una nueva naturaleza.
Pero ¿de qué nos debemos de despojar? Pues de todas las cosas antiguas. O sea, si bien espiritualmente estamos completamente renovados y nosotros ya nuestra naturaleza no es una naturaleza pecaminosa, sí nos debemos de despojar del viejo hombre. O sea, ¿qué es el viejo hombre? El viejo hombre son todas esas cosas que nosotros, con las que hemos luchado en nuestra vida, que si hemos luchado con malas actitudes o con, bueno, todas las cosas que sabemos que moralmente y espiritualmente no están bien delante de Dios y que en nuestra vida pecaminosa las hemos practicado. Dios espera y Dios nos manda a despojarnos de ese viejo hombre. Entonces uno creería, bueno, ¿y cómo me despojo de todo eso? Yo quiero despojarme de eso, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ya Dios nos ha dado todas las herramientas, empezando porque ya nuestra naturaleza no es una naturaleza pecaminosa. Entonces ya por ahí tenemos completamente ganada la victoria con ese viejo hombre. Ya más adelante vamos a mirar y vamos a ver qué cosas tenemos que hacer para soltar esa vieja naturaleza, esas malas actitudes y tener una renovación completa de nuestra vida en el Señor Jesucristo. Romanos 6:4 nos dice que deberíamos andar en vida nueva. Amén. O sea, deberíamos andar en una nueva vida. O sea, si ya yo acepté este camino, si ya yo acepté a Dios como mi Salvador y yo entregué mi vida a Él, Dios espera que nosotros tengamos una nueva vida, no que yo siga llevando la vida que yo llevaba antes, haciendo todo lo que yo hacía antes, con con todos los malos hábitos de antes, con todo el pecado que yo practicaba antes y yo siga viviendo en esa vida. Dios espera que yo viva una vida nueva y nos manda a vivir una vida nueva, una vida de santidad, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la nueva vida. Debemos dar por muerta nuestra vieja vida. El viejo hombre es crucificado con Cristo. Romanos 6:14 dice que no tendrá dominio sobre nosotros nunca más. Nunca más va a tener dominio sobre nosotros el pecado. Eso es lo que nunca más va a tener dominio sobre nosotros. Entonces, como yo les decía, cuando pecamos, ya siendo redimidos, es esa vieja naturaleza que no hemos dado por muerta, que no hemos matado, que no hemos llevado a la cruz. Yo siempre he pensado que una manera, y lo he experimentado, una manera de uno ser libre de algo que uno necesita ser libre, es llevando esos pecados a la cruz todas las veces que tengas que llevarlos. Llevando, orando, ayunando, buscando el Espíritu Santo para que interceda por nosotros, orando en el Espíritu, las veces que sean necesarios hasta que tú recibas una liberación. Yo he experimentado eso a través de eso, de buscar a Dios de esa manera, y esa es la manera como nosotros debemos de estar todo el tiempo hasta que rindamos completamente esas cosas que nos estorban de la vieja naturaleza. A través del comienzo de su nueva vida es importante que echemos de menos el pasado que no nos ayudaba a una vida en Dios. Jesús dijo, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado. Sabemos perfectamente que el arado es una herramienta que se usa para labrar la tierra, ¿verdad? Para preparar la tierra para sembrarla. Ya una vez usted entra en esta vida, usted decide entregarle su vida a Jesucristo, usted ya ha puesto ya usted ha tomado ese arado para usted empezar a trabajar su propia vida. Entonces dice, ninguno que haya puesto ya su mano para trabajar su vida, para ser salvo, que ya puso su mano en el arado, vuelve atrás, ninguna de esas personas es apto para el reino de los cielos. Es esa persona que decide
porque es de valientes tomar este camino y es de valientes tomar esta decisión. Decide trabajar su vida hasta el último día que Dios le dé de vida. Trabajar y trabajar y trabajar. Una vez yo veía una caricatura por Facebook. Era una caricatura donde había un patio, habían dos patios. Y había el patio de un cristiano y el de su vecino. Y el vecino llega y se asoma a mirar el patio del cristiano y ve que tiene un jardín y está dándole con un arado y dándole a su jardín. Y le dice, ¿tú por qué? ¿Cuál es la razón que gastas tanto tiempo en ese jardín? Pero en ese jardín las flores decían amor, decían familia, decían un poco de cosas, decían Dios, familia, mi vida, o sea, él estaba dedicándole mucho tiempo a su jardín, que era su propia vida, dedicándole tiempo a su vida espiritual, dedicándole tiempo a trabajar su familia. Eso es tomar ese arado y ese es el trabajo al que estamos llamados todos. Después de que Israel fue milagrosamente liberado de la esclavitud de los egipcios, ellos comenzaron a añorar la comida egipcia y empezaron a quejarse, bien engañados en su mente, que alimentar su estómago en las delicias que eran más importantes que la libertad. O sea, ellos llevaban un tiempo caminando el desierto. Ellos caminaron 40 años un desierto que lo hubieran podido perfectamente haber pasado en 15 días, pero su mente no estaba lista para entrar a la tierra prometida. Entonces, esto tiene varias enseñanzas. Primero, ellos empezaron a reclamarle a Moisés diciéndole, ay, nos acordamos de todos esos baldes de carne que nos comíamos en Egipto y esas cebollas y esos puerros y esos ajos que nosotros comíamos en Egipto. Y le reclamaban a Moisés cuando, si leemos bien el Éxodo, Dios jamás les faltó, jamás les faltó. Es más, cuando al principio empezaron a salir a caminar por el desierto, decía que Dios no les dejaba dar hambre, o sea, los tenía saciados, o sea, ellos realmente lo hacían por necedad, lo que estaban pidiendo. Y le empezaron a reclamar, es que nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá sí teníamos baldes de carne, pero si nos damos cuenta, Dios envió a Moisés a salvarlos a ellos y a liberarlos porque ellos estaban clamando a Dios para que viniera un Salvador. Estaban clamando, ellos estaban tan mal en Egipto que las oraciones llegaron, el clamor de ellos llegó a los oídos de Dios y tuvo que él alistar a Moisés para poderlos sacar a ellos de ahí. Pero en ese momento se les olvidó que estaban teniendo una oportunidad. Entonces a veces nosotros experimentamos esta nueva vida y experimentamos la salvación. Y en la primera dificultad que tenemos, en esa primera dificultad, no, ya no voy a seguir acá, porque pues en el mundo yo tenía un mejor trabajo, cuando yo estaba en el mundo yo sí tenía novios y aquí no, y yo sí tenía novia y en la iglesia todavía no he conseguido, y empiezan a mirar, y hay personas que empiezan a tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y empiezan a mirar para atrás. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que siempre estemos mirando hacia adelante. Si bien cuando nosotros empezamos este camino, a veces se nos presentan muchas dificultades, y yo sé que muchos de ustedes cuando estén viendo este video van a acordarse, los que ya son cristianos van a acordarse de las dificultades que han tenido que vivir. Pero todo ha sido de bendición. Si Dios quita de su vida amistades, créame que Dios le va a dar una gran familia en Cristo. Si Dios quita de su vida un trabajo, es porque le va a dar algo mucho mejor, es porque tiene algo mucho mejor para usted. Cuando usted está en Jesucristo, usted no piense que lo que está perdiendo, lo está perdiendo de verdad. Usted está ganando siempre en Dios, siempre en Dios. Todo lo que tenemos es ganancia. A pesar de que lo veamos como una pérdida, Dios siempre tiene algo siempre mejor para nosotros. Entonces nosotros debemos de sostenernos en que Dios siempre algo tiene bueno para mí y no mirar para atrás, como miró alguna vez el pueblo de Israel. Miró para atrás y estuvo una generación caminando un desierto. Tuvieron que caminar un desierto por una generación y morir esa generación que salió de Egipto.
esa generación que salió de Egipto, esos que estaban clamando a Dios por esa liberación, ellos murieron en el desierto porque no estuvieron aptos para entrar en esa nueva vida. Entonces que no nos coja eso a nosotros, que no empezamos nosotros a mirar atrás, sino a estar aptos para empezar una nueva vida con Cristo, a poner nuestros ojos siempre en el cielo y a mirar que el galardón es mucho más grande que lo que nos ofrece este mundo. Dice, segunda de Pedro 2, 21 al 22, dice que es mejor no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Pedro lo compara con un perro que vuelve al vómito y a una puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Ustedes se han dado cuenta, los que tienen perros o los que en alguna vez hemos tenido perritos, son muy lindos y todo, pero el perro cuando vomita, apenas vomita, se traga el vómito. Entonces, eso Dios lo ve como algo inmundo, que tú sí te vomitaste, si tú sí salí, si de tu cuerpo salió algo que tu estómago ya no lo resiste y vas y lo vomitas, es porque es algo que salió de ti, está mal, está malo. ¿Para qué lo vas a volver a tragar si te está haciendo daño? El cuerpo te lo sacó porque no lo necesitas. Entonces, si Dios te ha traído a esta vida, ¿por qué tienes que volver otra vez atrás? Es como tragarte el vómito de la porquería que ya sacaste. ¿Para qué quieres ir a comer porquería si Dios tiene para ti el maná? ¿Sí? Entonces, ¿para qué te vas a regresar atrás si lo que tienes arriba son grandes bendiciones de la mano de nuestro Dios? Entonces, así compara Dios a una persona que una vez toma este camino se vuelve atrás, como una puerca que lavada, o sea que ya está limpia, que vuelve a revolcarse en la porquería. Entonces, así nos ve Dios cuando nosotros nos regresamos atrás. Es importante que quememos o apartemos los puentes que quedaron atrás de nosotros, que nos llevaban a unas relaciones que no son de Dios y aquellas prácticas deshonestas que ponen en peligro nuestro caminar con Dios. Pablo dijo, pero una cosa hago, que dice, ciertamente, dice, deja lo que está atrás y me extiendo a lo que tengo adelante. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, según Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que está atrás se quedó atrás. Entonces me extiendo. Si tú quieres alcanzar algo y ese algo está a unos centímetros de ti y tú te tienes que extender, ese extender te requiere un esfuerzo, ¿verdad? Te requiere que te estires, ¿sí? O sea, alcanzar todas esas bendiciones de Dios requieren un esfuerzo de parte de nosotros y nos estiramos siempre cuando vamos a alcanzar algo, nos estiramos hacia adelante. Entonces, es así como Pablo ve el hecho de nosotros perseverar en nuestra salvación. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios que es en Cristo Jesús. O sea, es una meta, es como si estuviéramos corriendo una carrera, proseguimos, corremos, caminamos, vamos caminando, vamos corriendo, vamos gateando, pero vamos hacia adelante. Esa es la manera como debemos de pensar. Llego porque llego a mi meta, llego porque llego a mi salvación, llego porque llego. Entonces, de pronto podemos ser a veces un poco torpes para caminar en el Señor, pero aunque seamos torpes caminando para el Señor, Dios no nos va a dejar perder, pero si seguimos adelante, Dios nos va a seguir ayudando a seguir acercándonos a Él. Conflicto entre la vieja y la nueva naturaleza. Dice, usted necesita recordar que es un bebé jovencito aprendiendo a caminar. No es raro para un bebé el caerse. Tenemos un Padre misericordioso que ha abierto un camino para que seamos perdonados y limpios de toda injusticia. Acuérdense de un bebé siempre, o sea, cuando usted ha sido un nacido de nuevo, usted, los que tienen hijos,
han experimentado tener un bebé en casa, sabemos que al principio el bebé hay que cuidarlo, hay que darle leche, se levanta cada 2 horas a comer y uno pues tiene que, o sea, necesitan de mucho cuidado, pero la primera relación de un bebé es con sus padres, ¿sí? La primera relación de un bebé es con sus padres, o sea, el bebé al principio de que nace no tiene una autonomía, no tiene, no puede ir a la cocina y prepararse algo, ¿verdad? No sabe caminar y su primera relación es con su mamá, que es la que le provee todo. Entonces, nosotros como bebés espirituales, nuestra primera relación debe ser con Dios. Antes de cualquier otra cosa, nuestra primera relación debe ser acercarnos a ese Padre, que ese Padre se va a encargar de ayudarnos en ese crecimiento, acercarnos, crear una relación con Dios, ese primer amor, esas ganas que nosotros a veces cuando sabemos y entendemos lo maravilloso que es la salvación, entonces a veces llegamos a la iglesia, ya queremos predicar y ya queremos hacer muchas cosas y ya queremos salir a evangelizar y ya queremos estar haciendo obras, entonces vamos a veces detrás de las obras y no detrás del Padre que es el hacedor de esas obras. Entonces nosotros realmente cuando estamos nuevos convertidos, nuestra primera relación no debe ser con hacer cosas, debe ser buscar mi crecimiento, debe ser acercarme más a Dios, debe ser más acercarme a la iglesia, acercarme a los hermanos, recibir estudios bíblicos, pensar que yo estoy en un proceso de crecimiento y en ese proceso de crecimiento estoy conociendo un Padre maravilloso que me va a ayudar a crecer, que cuando yo esté listo, sin duda, Dios va a usar mi vida de una manera grande y poderosa. Pero a veces pasa que nuevos convertidos, y lo he visto mucho a lo largo de mi vida cristiana y las posibilidades que Dios me ha dado de liderar, liderado jóvenes. Yo he visto muchas personas que llegan al camino del Señor y ya quieren predicar y ya quieren hacer y ya quieren y se involucran en esto, se involucran en aquello, se involucran y se olvidan de que tienen que realmente, que están en un proceso de crecimiento y necesitan de ese Padre que los cuide todavía. Y ahí terminan quemados porque se han puesto a irse detrás de las obras. Entonces, si usted es un nuevo nacido, acérquese a su Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Acérquese a su Padre y conozca a ese Padre maravilloso. Conozca, interiorice ese Padre maravilloso dentro de su corazón. Téngalo siempre presente en su vida. Cree una relación especial con Dios y ya se va a dar cuenta que lo que viene va a ser cosas muy grandes en su vida. Dios va a abrir puertas maravillosas para que usted haga cosas que usted ni siquiera se ha imaginado, ni siquiera ha pensado que usted puede llegar a hacer. Son las que Dios le va a permitir a usted vivir. Pero primero, su primera relación es con ese Padre que lo va a alimentar, que lo va a hacer crecer, que lo va a hacer, caminar hacia Él. Su primera relación como un niño recién nacido es su relación con su Padre. Las otras cosas ya llegarán. Guía a la madurez espiritual. No es suficiente el ser nacido de nuevo. Como sabemos, muchos bebés son nacidos y nunca crecen para ver una vida adulta. Necesitamos hacer todo esfuerzo para ver al hombre espiritual vivo y sano. Así como usted cuida del hombre natural, usted necesita practicar la siguiente dieta para mantener su vida espiritual. Nosotros sabemos que este cuerpo nosotros lo cuidamos todos los días, ¿no? Tenemos que bañarlo, tenemos que vestirlo, tenemos que alimentarlo, ¿verdad? Lo alimentamos a este cuerpo todos los días, comemos el desayuno y el almuerzo y en la noche, bueno, algunos cenamos, unas personas cenan, otros no cenamos, pero estamos pendientes de tener una alimentación constante porque sabemos que la necesitamos, si no, pues nos vamos a sentir débiles o cansados. Asimismo, nuestra relación con un Dios como creyente. Si nosotros realmente queremos un crecimiento, nosotros debemos de hacer algo para crecer, amén. Y dice, el primer punto dice, relaciones con otros creyentes. Vaya a la iglesia y a sus estudios regularmente. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. O sea que si usted quiere que se aumente su fe
la única manera como usted va a aumentar su fe es oyendo la palabra de Dios. Por eso es importante que usted atienda sus estudios bíblicos. Ahorita que usted está en este estudio bíblico, usted debe estar muy atento a este estudio bíblico para su crecimiento y para el crecimiento de otras personas también. Nuestra fe crece cuando nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, porque nosotros si en el caso de los nuevos convertidos, como nuevos convertidos nos llenamos de la fe y de las experiencias de los que ya han caminado un camino mucho más extenso que nosotros. Entonces, por eso nuestra necesidad de escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe crezca siempre. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Si aún el día del Señor, el día de que vamos a tener que darle cuentas a Dios, cada vez está más cerca. Nosotros no tenemos seguro absolutamente nada. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Todos sabemos que un día nacemos y otro día moriremos. El día de morir puede ser hoy, puede ser en 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿qué debe ser nosotros? ¿Qué debe hacer nosotros? Nosotros debemos estar siempre tratando de buscar ser alimentados con la palabra de Dios, tratando de vivir la palabra de Dios, tratando de no congregarnos, pensando que nosotros ese día que pueda que no vayamos a la iglesia, ese día, qué tal que ese día el Señor haga un milagro en mi vida, en mi necesidad, en mi salud. O sea, nosotros debemos de ver siempre con expectativa el ir a la iglesia, siempre con una expectativa de qué vas a hacer Dios hoy conmigo. Y esa es la manera como yo siempre quiero ir a la iglesia y como siempre voy. Yo siempre voy pensando, Dios mío, hoy qué va a pasar, qué va a pasar para mí, qué vas a hacer conmigo. Yo siempre pienso y siempre espero que Dios de algo me va a liberar, que algo va a poner en mi corazón, esa es la manera, porque la expectativa tiene un poder muy grande sobre el creyente. Pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos. Hay gente que piensa que, bueno, yo sí, yo leo la Biblia, yo creo en el Señor Jesucristo, pero yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Hermano, usted no es usted realmente no está haciendo iglesia cuando usted vive su vida espiritual de esa manera. Usted no va a tener un crecimiento leyendo su Biblia en la casa. Usted necesita de otros cristianos maduros que lo ayuden a crecer en su fe, porque cuando nosotros pertenecemos a una iglesia, el poder de la iglesia y lo maravilloso de estar en la iglesia es que unos nos soportamos a los otros, unos ayudamos a crecer a los otros, trabajamos de una manera que todos nos beneficiamos. Si Dios va a bendecir la iglesia, si yo estoy siendo parte de la iglesia, esa bendición va a venir sobre mí, sobre mi familia, sobre mis generaciones. Entonces, cuando yo no voy a la iglesia, yo estoy perdiéndome de grandes bendiciones, yo no voy a tener un crecimiento y esa no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, no es bíblico que usted diga que usted prefiere quedarse en su casa y no ir a la iglesia. Eso no dice la palabra y esa no es la voluntad de Dios para usted. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. En 1 Timoteo 4, 13 al 16 están estas respuestas, lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya él está hablando a un cristiano que era maduro, que ya era pastor. Miren, cuando uno ya va cogiendo más madurez en el Señor, uno debe ocuparse mucho más por su vida espiritual. Entonces habla de que tiene que estar leyendo la palabra de Dios, interiorizando esa palabra de Dios en la exhortación, o sea, ayudando a otros. Lo que yo aprendí y lo que me edificó a mí, seguro va a edificar a otra persona. Entonces siempre tengamos en cuenta que todas esas cosas que Dios me está permitiendo a mí para crecer, son cosas que Dios está alimentando en mi corazón para que yo un día, como un vaso que recibió eso, riegue también y llene otro vaso y llene la vida de otra persona como fue llenada la mía. Alimento, dice, continúa manteniéndote familiar con la palabra de Dios a través de la meditación y la lectura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea,
No solamente vivimos de pan, realmente el pan de vida más grande y más maravilloso es la palabra de Dios. Y desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Esta es la leche espiritual no adulterada. Cuando usted entra en este camino y usted entra en un curso de discipulado como este, donde usted va a aprender la palabra de Dios, donde usted va a aprender la doctrina para dar sus primeros pasos como cristiano, esta es la leche espiritual que usted, que no adulterada, viva esta palabra que usted va a aprender a través de estas lecciones, y véala como parte de su crecimiento espiritual, porque a través de esta palabra usted va a ayudar a crecer a otros también. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usas bien la palabra de verdad. O sea, si tú aprendes algo en la palabra de Dios, si Dios te dice a través de sus mandamientos que tú debes de no robar, que debes de no mentir, que usa bien esa palabra de verdad y trabaja en practicar la palabra de verdad, no solamente en escuchar la palabra de verdad, sino en hacer esa palabra en tu vida, que se vuelva una realidad, no solo en tu ambiente, que se te vuelva una realidad con tu familia, que se te vuelva una realidad, que yo empiece a practicar el amor, que yo empiece a practicar la restauración, que yo empiece a practicar el servir a otros, así tal cual como la palabra de Dios me lo demanda. Dice fortificación, establece un tiempo de oración regular, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en la segunda parte dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. La oración es algo indispensable para un cristiano. Nosotros todos sabemos que, por ejemplo, los que estamos casados, imagínense que usted está casado y que usted jamás nunca habla con el esposo o jamás nunca habla con la esposa. ¿Qué vida le espera a usted o qué matrimonio le espera a usted si usted tiene una pareja a la que nunca le habla? Usted necesita con esa pareja comunicarse todos los días porque usted vive con esa persona, ¿verdad? Entonces, así mismo es con nuestro Señor. Nuestro Señor está con nosotros todo el tiempo y nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en nuestra vida si nosotros jamás le vamos a hablar? La palabra de Dios dice que muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas. Dicen, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, si Dios nunca los conoció fue porque jamás nunca se acercaron a Él. Pero ellos sacaban demonios, oraban por milagros y sucedían por la fe de las personas, pero jamás nunca tuvieron una relación con el Dios de los milagros. Entonces nosotros la única manera como hacemos una relación con Dios es orando, y orando no es repitiendo palabras y repitiendo oraciones. Orando es hablando del corazón con Dios, como si yo lo tuviera al lado mío, hablando como si yo le estuviera hablando a mi papá, como si yo le estuviera hablando a mi mamá, como si yo le estuviera hablando al mejor amigo que yo pueda tener en esta vida. Esa es la manera como nosotros debemos acercarnos a Dios. La familia de Dios. Como resultado de ser nacido de nuevo, Dios se ha convertido en nuestro Padre Celestial y nosotros sus hijos por su Espíritu, haciéndonos hermanos y hermanas espirituales en la familia de Dios. Todos los que son, dice el punto número 1, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren qué gran oportunidad, qué gran regalo que Dios nos da, que ya no somos su creación, ya somos sus hijos. Miren, los que somos padres sabemos que no hay nada más maravilloso que ser padre. Y no podemos amar tanto a una persona como amamos un hijo cuando nos hacemos padres. El amor por los hijos es un amor
que no se tiene por nadie más, es un amor profundo, es un amor grande, maravilloso. Y entonces cuando nos entregamos al Señor, Él nos recibe como sus hijos y nos empieza a amar como eso, como hijos de Él. Eso es algo muy maravilloso, es un regalo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Vean qué maravilloso. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, asimismo, como hijos de Dios, todos los que hemos recibido la salvación, así también tenemos una gran familia en Cristo, nuestros hermanos. O sea, yo, por ejemplo, yo perdí mi hermana, mi única hermana, cuando yo tenía 15 años. Y yo siempre tuve un vacío muy grande en mi corazón, de que yo había perdido a mi única hermana. Y cuando yo llegué al camino del Señor, Dios quitó todos esos vacíos. Y ese vacío que yo tenía por esa hermana que perdí, Dios me lo dio con todos los hermanos en Cristo que tengo en todo el mundo. Porque yo me siento una mujer muy bendecida, saber que mi gran familia no está solamente a mi lado, mi gran familia se extiende a nivel mundial y así es su gran familia también. Si usted ha sido redimido, yo soy su hermana y usted es mi hermano y somos familia, en el Señor somos familia, vean qué tan maravilloso es. 5. Familiarizarse con la adoración. Dice, vamos a examinar las escrituras para ver qué dice de adorar en el santuario. Busque las escrituras y llene los espacios. Bueno, usted debe haberlo llenado previamente. En el primer punto dice, Salmos 153, 5, dice, nos dice que adoremos a Dios con instrumento, al son de bocina, con trompetas, arpas y címbalos. O sea, hay denominaciones religiosas que no creen que uno deba, dicen, no es de Dios usar instrumentos para adorar a Dios. Y hay lugares donde si no es solamente cantando, no permiten que nadie vaya a tocar un piano, ni vaya a tocar un tambor, ni nada, ni una guitarra, nada para Dios. Que porque dicen que el diablo fue el que inventó la música y entonces ellos no pueden estar. Eso no es bíblico. Si nos damos cuenta en el Salmo 150, los instrumentos que habían en esa época, eso los usaban para adorar a Dios y a Dios le agradaba eso. La música no es del diablo, la música es del Señor. Y si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, no hay nada más maravilloso que eso. Dice Salmos 134:2, dice, alzad vuestras manos en el santuario y bendecir al Señor. Salmos 98:4 dice, nos instruye a cantar alegres. Vean todas las cosas como Dios como la palabra de Dios nos muestra que debemos adorar a Dios, cantar alegres, con al son de bocina, de trompeta, de instrumentos, levantando nuestras manos, bendiciendo al Señor. Batid, dice Salmo 47:1, pueblos todos, batí las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, o sea, con voz de alegría, o sea, llegar a adorarlo con mucha alegría, porque son grandes las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Salmos 149:3, alaban su nombre con danza, imagínense, o sea, también hay personas que dicen que uno no puede danzar para el Señor, porque porque no, que eso es de la carne, pero vean, hermanos, si había un adorador en la Biblia que le enseña a uno a adorar a Dios, ese fue el rey David. Y el rey David era un hombre que adoraba a Dios con todo su corazón. Era un hombre que dice la palabra de Dios que él tocaba el arpa para que los espíritus que estaban sobre el rey Saúl no lo atormentaran. Imagínense, tocando un instrumento. Cuando un músico, cuando una persona que ha sido escogida, que Dios le ha dado ese talento y ese don de la música, está ungido, vean, pasan cosas maravillosas. Si usted tiene ese talento y usted pone ese talento en las manos del Señor, y usted decide buscar la unción de Dios, créame que su talento, usted no va a tener, si usted toca una guitarra, usted no va a tener ni que hablar. Si usted toca esa guitarra con unción, gente puede ser liberada, personas pueden ser salvadas. Yo tuve la oportunidad en los principios de mi caminar cristiano
de ver milagros a través de la música, de ver personas que recibían el Espíritu Santo solo escuchando una alabanza. Gente que no tenía ni idea que era el Espíritu Santo, pero escuchaban una canción con unción que los hacía hablar en lenguas. Yo tuve la oportunidad de experimentar eso. Entonces, si usted tiene ese talento, póngalo a los pies del Señor Jesucristo y llénese de la unción de Dios para que usted pueda ver esas cosas tan maravillosas. Dice, alaben su nombre con danza. Dice segunda de Crónicas 20:19, y se levantaron los levitas para alabar con gran clamor, o sea, con una voz fuerte y alta voz a Dios. O sea que usted ya sabe que cuando usted está en la presencia de Dios, usted no sienta vergüenza de que lo vea la persona que está a su lado. Usted solamente llega allá a lo que va, usted llega a adorar a Dios, y no solamente cuando está en la congregación. Cuando usted esté en su casa, cuando usted tenga su tiempo de adoración, usted cante al Señor, usted adore al Señor. Yo tengo un hijo y yo cuando vamos a orar, yo siempre le digo, bueno, ¿qué canción escoges tú para que hoy le dediquemos a Dios? Entonces casi siempre mi hijo escoge una canción y dice, hoy le vamos a cantar a Dios esta canción, y yo cierro mis ojos, levanto mis manos y estoy sola con mi hijo. De pronto no estoy en la iglesia, pero le estoy tratando de mostrar que yo en ese momento sé que Dios está ahí. No estoy no estoy en el santuario, pero estoy en mi casa, estoy en mi cuarto o estoy en su cuarto, y estoy levantando mis manos para que mi hijo vea que yo sé que Dios está en el lugar donde yo lo invoco. Apocalipsis 19 del 1 al 6 dice, después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, y oí la voz de gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Aleluya es una palabra preciosa, maravillosa y muy poderosa. Aleluya significa 1000 alabanzas. Cuando yo digo una vez aleluya, yo estoy diciendo 1000 veces te adoro, 1000 veces te alabo, 1000 veces te amo, 1000 veces todo. Todo, o sea, es una palabra que magnifica la adoración. Por eso la palabra aleluya. Mucha gente a veces recibe el Espíritu Santo solo diciendo aleluya, pero si usted lo entiende ahora, que significa 1000 alabanzas, que cuando usted está diciendo esa palabra, el significado es que usted está entregando todo su corazón, que usted está magnificando la alabanza. Entonces ya ahorita va a empezar a alabarlo con más sentido, ¿verdad? Y mucha gente recibe el Espíritu Santo solo diciendo esa palabra, porque ese es el significado de la palabra aleluya. En resumen, es la voluntad de Dios que usted se familiarice y se envuelva en un ambiente espiritual. Seamos fieles en la búsqueda de la perfección. Hagamos un esfuerzo consciente diario de vivir para Dios y de recordar a quién pertenecemos. No se canse de hacer el bien, sabiendo que Dios recompensa a aquellos que le buscan diligentemente y desean su voluntad. Si usted fracasa, aprenda de sus experiencias y levántese y siga adelante. Que esta escritura le inspire y le dé fuerza, ánimo, y que nunca la olvide. Dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1:6. No va a ser o sea, no es que este camino va a ser el camino más fácil de caminar, no, esto es un camino para valientes. Pero Dios sí es el que empezó la obra en nosotros y Él nos irá perfeccionando. No se rinda en su caminar con Dios, no se rinda en el propósito que Dios tiene para usted. Tal vez Dios le ha prometido a usted algo y usted todavía no lo ha visto. Y usted está pensando, ¿será que Dios ya no me va a dar ese algo? ¿Será que yo ya no voy a conseguir eso por lo que yo estaba orando? Vea, nunca se rinda. Nunca se rinda, porque a veces cuando entre más grande es la batalla, más grande va a ser la victoria. Entonces, a veces hay batallas que hay que pelear, y en esas batallas usted va a terminar de pronto herido, usted de pronto va a caerse, usted de pronto se va a cansar, pero tome ánimo en el Señor y siga adelante en esa batalla, siga adelante caminando, porque el galardón que nos espera es muy grande. Los animo a que sigamos adelante en Cristo, los animo y los bendigo en el nombre de Jesús, y seguimos orando por las necesidades de ustedes, y seguimos orando para que este estudio bíblico siga creciendo y ustedes puedan crecer, y nosotros a través de todos estos estudios bíblicos. Dios los bendiga.